Técnicos. ¿No esos técnicos? Gracias. El puesto después del presidente que más presión tiene en México, ya que si fracasas con el tricolor quedarás estigmatizado para siempre. Hoy recordaremos a todos los entrenadores de la selección mexicana en la Copa del Mundo. Bienvenidos a Pambol Azteca. El primer técnico de la selección mexicana en la Copa del Mundo fue el español Juan Luque de Serrallonga, que condujo los caminos del Tri en Uruguay 1930. El combinado dirigido por Luque de Serrallonga fue último de su grupo tras acumular 3 derrotas ante Francia, Argentina y Chile. Octavio Vial fue el primer técnico mexicano de la selección mexicana, mira qué ironía, para Brasil 1950. El equipo del señor Vial fue último de su sector al caer en todos los partidos disputados ante Brasil, Suiza y Yugoslavia. Nuevamente un español, Antonio López Herranz, fue el encargado de dirigir a México en el Mundial. En Suiza 54, el equipo de López Herranz aterrizó de forma fea al caer en sus 2 partidos de grupo, 5-0 ante Brasil y 3-2 ante Francia. Antonio López Herranz repitió la dirección técnica del Tri para Suecia 1958 e hizo historia. A pesar de las derrotas con Hungría y Suecia, el cuadro mexicano consiguió su primer punto en Copas del Mundo tras empatar 1-1 con Gales, por lo que López Herranz tiene esa distinción. El hombre que hasta ese momento fue campeón de Liga, Copa y campeón de campeones con Zacatepec y Marte, Ignacio Treyes, fue el encargado de dirigir al Tri en Chile 1962, y se convirtió en el segundo entrenador mexicano en dirigir al tricolor, además de ser el histórico estratega que obtuvo el primer triunfo mexicano en Copas del Mundo al doblegar 3-1 a Checoslovaquia. Nacho Treyes repitió para Inglaterra en 1966, y aunque la participación no fue tan mala al obtener 2 puntos producto de empates con Francia y Uruguay, el equipo no dio el paso hacia adelante al quedar fuera en la fase de grupos tras caer con Inglaterra. El técnico multicampeón con Cruz Azul, Raúl Cárdenas, fue el gran elegido para dirigir el Mundial en casa en 1970. El equipo de Cárdenas firmó una actuación histórica al ganar 2 de sus 3 partidos de grupos y clasificarse por primera vez a la segunda ronda del Mundial, donde perdieron con Italia 4-1. El campeón de Liga y Copa con el América, José Antonio Roca, fue el técnico de la selección mexicana para Argentina en 1978. La participación del tricolor fue completamente ridícula, perdiendo con Túnez y Polonia 3-1 y llevándose un 6-0 cortesía de Alemania en uno de los más grandes ridículos de la historia de la selección nacional. Tras obtener 4 títulos con Pumas, Bora Milutinovic fue el elegido para dirigir el segundo mundial en casa. La selección de Bora consiguió la segunda clasificación a la segunda ronda del mundial tras superar a Irak y Bélgica y empatar con Paraguay en grupos. El Tri llegó hasta el famoso quinto partido tras doblegar a Bulgaria 2-0, cayendo con Alemania en cuartos de final en lo que es la mejor participación de México hasta ahora. Miguel Mejía Barón condujo a Pumas a ganar una Liga y una CONCACAF y a Monterrey a ganar la Copa y un subcampeonato. Esto fue suficiente para ser el comandante del regreso de México al Mundial en 1994. El equipo del Doctor obtuvo su primera clasificación a segunda ronda fuera de casa al acabar primero de un grupo difícil con Irlanda, Noruega e Italia. El Tri nuevamente pagó piso en los penales cayendo con Bulgaria. Tras aburrirse de ganar títulos con el Puebla y el Necaxa, Manuel Lapuente firmó su segunda etapa con México para encarar el Mundial de Francia 98. El equipo mexicano obtuvo su primer triunfo en un Mundial fuera de América al vencer 3-1 a Corea del Sur. Empató de forma épica con Bélgica y Países Bajos y cayó ante Alemania en octavos de final en una sólida participación mexicana. Javier Aguirre tomó su primera oportunidad con México tras una etapa exitosa con el Pachuca. El vasco llevó a los verdes a Corea-Japón 2002, donde tuvo una sólida fase de grupos venciendo a Ecuador en el primer triunfo sobre un equipo de Sudamérica y a Croacia, además de un empate ante Italia. En octavos de final y a sabiendas de que se iba a los Asuna, Aguirre firmó la humillación más grande de la historia de los ratones verdes al perder ante Estados Unidos. Tras muchos años en el fútbol mexicano, Ricardo Lavolpe se convirtió en el primer técnico mundialista extranjero desde Bora Milutinovic para Alemania 2006. El equipo mexicano no pudo con Angola y cayó ante Portugal, siendo su único triunfo ante Irán. Los tricolores fueron echados por Argentina, de forma irónica, en octavos de final. Tras una gran etapa en Europa con Osasuna y Atlético de Madrid, Javier Aguirre retomó a México de cara a Sudáfrica 2010.
El cuadro del Vasco le ganó por primera vez a un campeón del mundo, victimando a Francia 2-0. El equipo de Aguirre perdió con Uruguay y empató con Sudáfrica para llegar a otra eliminación ante Argentina en los octavos de final. Tras 2 años de buen nivel y campeonato de liga con el América, Miguel Herrera rescató el barco y dirigió a México en Brasil 2014. El equipo hizo una sólida fase de grupos venciendo a Camerún y Croacia, además de un histórico empate con Brasil. Los octavos de final ante Países Bajos fueron una pesadilla. Tras tomar la ventaja, los hombres del Piojo no supieron aprovecharla y acabaron perdiendo en los últimos minutos. Juan Carlos Osorio y sus extraños métodos llevaron a México a Rusia 2018, donde se obtuvo el primer triunfo sobre un equipo europeo en Europa. Así es, aquel recordado triunfo sobre Alemania es la primera vez que se le ganó a un europeo en el viejo continente. Fuera de eso y la victoria sobre Corea, México perdió con Suecia y luego en octavos contra Brasil. Gerardo Martino fue el técnico de cara a Qatar 2022. El proceso se venía cayendo desde el incidente de Raúl Jiménez con David Luiz y esto se acabó de ir al caño con la temprana eliminación en grupos, donde empataron con Polonia, perdieron con Argentina y le ganaron 2-1 a Arabia, para quedar fuera en esa fase por primera vez desde Argentina 1978. Javier Aguirre tendrá su tercera oportunidad con México. Veremos hasta dónde le alcanza al tricolor en el próximo mundial. Muy bien, déjame saber cuál es tu pronóstico para el equipo de Javier Aguirre de cara al mundial por jugarse en junio. Muchísimas gracias por tu atención. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima edición.